en el dolor de la pena oscura del negro carbón, que el minero no tiene tiempo ni ocasión, pues llora en el pique su frente el sudor. Si el minero no tiene ansias de llorar, que llore en guitarra su amarga verdad. Cayo Cabrera, Carrillo, Danilo y Vladimir, y guitarras lloraron por más de 100,000. El 31 de diciembre de 1970, Salvador Allende realiza su primer viaje oficial como presidente de la República. Llega a Lota para dar dos trascendentales anuncios. Fue una alegría tremenda cuando vino el mismo Salvador Allende y fue el primer acto que hizo cuando fue nombrado, cuando ya fue proclamado presidente, venir a la zona del carbón, y eso fue para nosotros un regalo, porque ser los primeros, ser la primera empresa en ser nacionalizada, y que el propio presidente viniera a Lota a un acto a dar a conocer él, decir el gerente de la empresa va a ser un trabajador, uno de ustedes, un dirigente sindical, Isidoro Carrillo. Cuando se nacionalizó el carbón, ya estas minas estaban en crisis en términos de su vialidad. Y me acuerdo que él mencionaba siempre lo que había conversado con Salvador Allende en relación a qué había que hacer. Y él decía había que hacer dos cosas principales, que era uno, fortalecer y desarrollar la capacitación de los mineros, que les permitiera, por otro lado, cumplir el compromiso que habían adquirido los mineros al momento de nacionalizar el carbón, que era redoblar la producción del carbón. Era la única posibilidad de darle viabilidad. O sea, por un lado, desarrollar tecnológicamente la mina, y por otro lado, aumentar la producción. En ese programa de las 40 medidas estaba la nacionalización de las riquezas básicas, como el cobre, el carbón, la reforma agraria y muchas otras. Y ahí en ese caso fue donde tomamos partido nosotros, porque ya se nombró gerente general a Isidoro Carrillo Tornería en la Empresa Nacional del Carbón, y a mí me tocó ser gerente de personal en la misma época. Trabajamos los 3 años de la Unidad Popular, y en este periodo de los 3 años nosotros con Isidoro tuvimos una relación muy directa, porque el trabajo mismo así lo ejercía. Frente al mar del Golfo de Arauco se levantó Lota. Campesinos, pescadores y mapuche llegaron al pequeño poblado hacia mitad del siglo XIX para emplearse en las minas de la familia Cousiño. Aquí estamos en la boca prácticamente de la mina subterránea, que llega hasta abajo mismo, son como cerca de 500 metros de profundidad. Pero aquí en este cuadrado está bajada la mina, todo. Subían y bajaban. Subíamos y bajábamos en todos los turnos. Y ahora mira cómo está, qué pena. Aquí
Aquí yo creo que El total, el total fueron como 16.000 trabajadores, algo así. 14 a 16.000 trabajadores en total. Recuerdo Lota con camino de tierra, muy poco pavimento había acá en la zona. Humo en la chimenea, ese olor que bota el carbón de piedra, que hoy día no se siente de la misma forma. En los años 60 era bastante difícil. Difícil la vida, había mucha pobreza dura, mucha pobreza dura. La gente demasiado sacrificada. Mi primer correo fue dirigente sindical. La gran huelga del año 60, la huelga larga que duró 96 días. Mi padre era el presidente del Sindicato Industrial Minero. Por lo tanto, está ligado a eso. La explotación de los trabajadores gatilló la organización de sindicatos y el surgimiento de líderes. Lota levanta una épica de luchas inigualables en el país. Aquí está mi papá, con un grupo de amigos, de jóvenes. Este es mi papá cuando era pintor de brocha cuerda, cuando trabajaba en la Anacargo un tiempo que en la empresa de carbón era pintor. Isidoro Carrillo, dirigente comunista de destacada trayectoria sindical, fue alcalde de Lota entre 1963 y 1967. Luchó toda su vida por mejorar las condiciones de trabajo en las minas y por salarios más justos. 12 hijos y su esposa sufrieron el drama del fusilamiento. Isidoro hizo lo que no había hecho ni la empresa que acumuló tanto dinero. Dio por primera vez, los mineros se bañan con duchas con agua caliente. Yo era presidenta del Centro de Amigas de la Defensa del Niño. Propuse una campaña para venir a pedirle acá a la gerencia, que era Isidoro Carrillo, el gerente general. Los niños jugaban en el barro, entonces era pavimentar, el anhelo mío era pavimentar la cancha, todo el patio, que los niños no estuvieran en el barro. Entonces, para eso propusimos hacer un trabajo voluntario, que era lo que estaba de moda de los tiempos de Allende. Entonces hicimos el trabajo voluntario y le trajimos la propuesta. De capitán a paje, designamos un domingo para bajar y producir. Entonces, a cambio de todo lo que se produjo, la empresa nos regaló la pavimentación y los juegos, que todavía no sé si estarán. ¿Quién está ahí? Papá. Papá, ¿y te acuerdas de él? ¿Esa es hermana? No, aquí estás tú, ahí está el papá. Ese es un bautizo, una foto de un bautizo de esos años, mamá. Bernabé Cabrera era militante del Partido Comunista, obrero y dirigente del Sindicato Celulosa Arauco, padre de 7 hijos. Tenía 39 años cuando lo asesinaron. La memoria de su entorno familiar y de militancia habla de un joven que llegó a la zona desde el sur de Chile a los 17 años y se forjó como un líder de esfuerzo y honestidad ejemplar. Bueno, yo soy Rosa Cabrera Opaso, hija de Bernabé Cabrera Neira. Tengo recuerdos del tiempo de haber vivido juntos como familia, con el papá, la mamá, mis 7 hermanos, de un padre muy amoroso, muy tierno. Recuerdo que nos peinaba, él peinaba a las mujeres de la casa, a sus hijas, nos sentaba todos a la mesa y era un
Bueno, son hermosos recuerdos porque fue lo que nos quedó y una persona muy amable, muy linda, muy cariñoso con todos sus hijos. Esta única foto que nosotros conservamos del papá es porque el carnet de identidad se quedó en algún rincón por ahí. El carnet de la moto. El carnet de la moto, entonces, rectifico, el carnet de la moto se quedó en algún rincón por ahí de algún mueble y logramos encontrarlo y es la única foto que tenemos de su cara. Yo era jefe personal en Los Araucos en el gobierno de Allende. Bernabé Cabrera era un vigilante, era un trabajador absolutamente responsable, no faltaba nunca su pega. Y tenía una tremenda responsabilidad porque tenía una cantidad de hijos. Un hombre que no tenía absolutamente ninguna actitud odiosa, irresponsable, era un trabajador perfecto. Él tenía un horario donde él estudiaba, porque mi papá, cuando llega a Lota, alrededor de 17 años llegaría, pienso yo por sus fotos que en algún momento vi, no sabía leer ni escribir. Entonces un grupo de compañeros del partido también le dio clase, aprendió a leer, aprendió a escribir, estaba en los últimos tiempos de su vida en Los Araucos. Tengo entendido que sacó un curso de algo relacionado con la enfermería. Danilo González integró el Partido Comunista, era profesor y fue 2 veces alcalde de Lota, padre de 2 hijos, uno de los fundadores de la Universidad del Carbón. Su cultura, el compromiso con las causas de los trabajadores y su responsabilidad como autoridad comunal eran rasgos sobresalientes y reconocidos de su personalidad. Yo tuve la suerte de ser amigo y compañero militante de la Juventud Comunista con Danilo González. Danilo González era un profesor, ¿no es cierto?, que estudió en la UECONCE, y yo fui amigo, militamos en la Juventud Comunista porque él vivía en el barrio Chillancito. Yo vivía en la acera con la esquina Fresia, así que muchas veces nos íbamos juntos nosotros de la universidad hacia nuestros respectivos barrios. Danilo era una persona bastante inteligente, de un carácter medio complicado, no era muy fácil ser amigo de él, pero un hombre serio, como buen comunista, y de repente apareció como dirigente en Lota. Ahí yo no supe por qué apareció, bueno, el Partido Comunista siempre destinaba a sus cuadros, en los cargos importantes. Era un hombre muy humano, era un hombre que tenía unos principios muy claros y muy sólidos. No transaba los valores y las necesidades de un pueblo pobre. Era muy cerca y amaba mucho a los niños como profesor. Yo estudié del primer año hasta sexto básico con un profesor. En este caso, don Danilo González Mardone. Él era mi profesor jefe durante esos 6 años que estudié acá en la Escuela 6. Esta Escuela 6 que hoy día forma parte de un liceo Baldomero Lillo. Que me recuerdo con mucho cariño porque fueron el tiempo en que yo aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a poder desenvolverme como joven durante toda esa época. Danilo fue alcalde de Lota y en ese tiempo había un programa que se llamaba La Autoconstrucción. Y nosotros con Isidoro propusimos y se regaló un terreno que hay al lado afuera de la salida de Lota, afuera de la región, al frente, todas esas casas que se hizo en autoconstrucción. Y ahí trabajamos con Danilo, él como alcalde y nosotros como empresa, ayudamos a los trabajadores y se construyeron como 100 casas. Danilo como alcalde de Lota y yo como alcaldesa de Coronel, puedo decir que nosotros alcanzamos grandes logros.
en el sentido de no solo pavimentar las calles, de llevar agua potable por primera vez, de construir escuelas, de entregar vivienda a los allegados, de influir en la salud. Yo conocí a Danilo González en la Universidad de Concepción. Él militaba allá en las Juventudes Comunistas de la universidad. Y yo me fui a la universidad y ahí lo conocí. Ahí también conocí a Vladimir Araneda. Ellos estaban en el último año y yo recién iniciaba mi carrera. Vladimir Araneda tenía 33 años y era padre de 2 hijos. Fue secretario regional del Partido Comunista y destacado dirigente del Magisterio. Un profesor alegre que guitarreaba y cantaba, que dejó una huella imborrable en sus estudiantes. Sostuvo su compromiso político hasta los últimos instantes de su vida. Héctor Alejandro Araneda Contreras. Soy hermano de Daniel Araneda Contreras. Tenemos una diferencia de 16 años de edad. Él es mayor que yo. Era chofer de trenes. Maquinista. Ferroviario en esos tiempos. Claro, o sea, ferroviario y maquinista, chofer del medio de transporte por excelencia en estos años. Mi papá nació en 1887. Mi hermano Vladimir mayor, mi hermana, que es menor que Vladimir 7 años, y yo que soy menor 16 años. Entonces él tenía militancia comunista, mi papá. De ahí también nace la influencia que recibe mi hermano para seguir el camino de mi papá. Tengo un regalo de mi hermano para la Navidad del año 1964. Hace un viaje a una reunión mundial de la juventud. Vladimir Araneda era un profesor que siempre se caracterizaba que en los días lunes en el famoso acto que se realizaba en el inicio de clase, era el profesor que nos guiaba para cantar la canción, el himno nacional. Y por su particular forma que él tenía, nosotros le teníamos un sobrenombre, el Chopita Araneda le decíamos. Gracias a él fue mi posibilidad de querer la música. De hecho, yo después del golpe me dediqué a la música, empecé a cantar, fui cantor popular acá en la zona. El compañero dirigente del Partido Comunista, Vladimir Araneda, profesor primario igual que Danilo, trabajaban en la misma escuela. Danilo y Vladimir eran militantes del partido, eran de la Jota al principio, porque yo los conocía en la Jota en Concepción, y llegaron a ser militantes del Partido Comunista aquí en Lota. Uno fue alcalde y el otro, Vladimir Araneda en este caso, que entre paréntesis, él cantaba canciones así y tenía buena voz. Nosotros siempre la primera vez que nos escuchamos nos sorprendimos porque nunca nos imaginamos que cantara tan bien, pero tenía una buena voz. Usted mencionó que conocía al Mao. Él era un hombre muy bueno, era un hombre buenísimo y era comunista más que nada que por conocimiento científico, este era comunista por corazón. ¿Ah? Era un buen hombre. También militamos juntos en la Jota. El triunfo de Allende coronó el proceso de cambios impulsado por las organizaciones sociales y los partidos populares desde fines del siglo XIX y comienzo del XX. La educación como herramienta para terminar con las desigualdades ganó la conciencia de la dirigencia sindical y política de la zona del Carbón. La Universidad del Carbón se inaugura el 31 de mayo de 1971.
Una ceremonia que contó no solo con la participación del presidente Allende, ya así importante, sino que también contó con la participación del rector de la Universidad Técnica del Estado, en ese entonces Enrique Kirber, ya, como yo les contaba, uno de los personajes, sin duda alguna el personaje fundamental de la reforma universitaria a nivel nacional. Están también Edgardo Enrique, rector de la Universidad de Concepción en este caso, y bueno, una jornada marcada, digamos, por un gran lienzo que tenían los trabajadores que decía la universidad al servicio de los trabajadores justamente. Yo fui fundadora de la Universidad del Carbón y Danilo González también. Ahí se preparó a los obreros para que siguieran carreras universitarias en especialidades técnicas. Y se prueba y se demuestra que un obrero, si se le da la oportunidad, puede llegar muy lejos y ser un profesional titulado en una universidad. Y eso nos llena de orgullo. La UT desde el año 67 al 73 abrió cerca de 24 sedes en todo el país y una de esas justamente estuvo proyectada para Lota, ¿ya? Y paralelamente la Universidad de Concepción también comenzó a vivir el despertar de esta reforma universitaria y va a aprobar en junio de 1970 una sede también para la zona del Carbón. Se firma un convenio en enero del 71 que da por crear las actividades universitarias en la zona del Carbón, ¿ya? Que popularmente después se van a conocer con el nombre de la Universidad del Carbón. Eran 10 carreras con las que se parten, 10 carreras técnico-profesionales, ¿ya? 6 de estas pertenecientes a la Universidad de Concepción, aquí en Coronel, en el liceo justamente de Coronel, a unas cuadras aquí de la plaza. Y en Lota va a estar la Universidad Técnica del Estado con otras 4 carreras más, todas vinculadas principalmente al área productiva de la zona. Y fue una universidad que acogió a muchos estudiantes que terminaban su enseñanza media en la escuela industrial, ¿ya? Y que eran de Lota, de Coronel y también de otras comunas de la provincia de Arauco. Fue un lugar muy especial, de hecho salieron muchos técnicos en nivel superior de esa universidad. Y el ejemplo concreto, yo tengo 2 hermanos, 2 hermanos que estudiaron en dicha universidad. Fue una de las mejores iniciativas que tuvo el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, en este caso, para con la zona del Carbón. Isidoro Carrillo ya se encontraba, digamos, en la gerencia y fue, sin duda alguna, una persona muy crucial porque además, como les contaba, de que fue un proyecto, digamos, comunitario como tal, la compañía allí tuvo una participación fundamental. Y Danilo González también, sin duda alguna, las municipalidades tuvieron un rol importante. De hecho, los alcaldes participan como en la especie de consejo superior que se crea para liderar, digamos, esta sede. Así que ellos también tuvieron un cargo, digamos, dentro de este consejo superior para administrar las actividades universitarias. El día del golpe yo me encontraba trabajando. Yo había hecho el tercer turno en la central de teléfono. Realmente yo escuché temprano, estuve siguiendo temprano la información y lo primero que escucho, el último discurso que hizo el presidente Allende por Radio Magallanes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Y izquierda. llegué aquí cuando aún estaba el barco en la bahía. Y estaba aquí de jefe policial Elgueta, Gastón Elgueta. Él ya estaba llamando a los dirigentes, a los cabecillas de izquierda, entre ellos Carrillo, que para descanse, a la comisaría, porque no los iban a detener, los llamaban, que se presentaran voluntariamente mejor. Yo no sé si lo dejaron en libertad ese día porque se juntaron, entre eso el Fedor también,
se juntaron afuera de la que era la gobernación en Coronel una cantidad de mineros, ¿no? Supieron que mi papá, y por temor, no sé, lo concreto es que él volvió a la casa y le dijo que el gobernador militar le había dicho que no había ningún cargo contra él, que tenía que estar tranquilo, pero que al otro día tenía que presentarse a las 9 de la mañana en la intendencia donde el general Washington Carrasco. El 22 se fue temprano, lo acompañó mi mamá, mi hermana. Mi mamá volvió al mediodía a dejar a mi hermana para que fuera al colegio y volvió, y ahí comenzó toda la odisea que duró 4 o 5 días, una semana, en que no sabíamos dónde estaba mi papá. Mi mamá todos los días salía a buscarlo, a ver dónde estaba, hasta que prácticamente una semana después apareció la noticia de que se iba a comenzar a desarrollar un consejo de guerra acusado por el famoso Plan Z en Lota. Desde el comienzo, el gobierno de facto necesitó justificar el golpe de Estado. Había que instalar y publicitar un montaje. Enemigos en las sombras, decían, preparaban apoderarse del poder total en septiembre de 1973 para instaurar una dictadura marxista. ¿Por qué un Plan Z? La respuesta que yo tengo a eso es que la dictadura, como macro, ¿no es cierto?, requería justificar un 11 de septiembre. O sea, nosotros por algo llegamos aquí. Ya está el clamor de la población, ¿no es cierto? Algunos partidos nos pidieron, llegamos en esta figura del, entre comillas, pronunciamiento. Nos pronunciamos ante el llamado que nos hace vastos sectores de la población. ¿Pero con qué objetivo? Con detener o parar una guerra civil que estaba a puertas. Entonces lo que nosotros hacemos es detener esto. Pero no es solamente aquello, sino que se necesita demostrar con documentos, con hechos concretos, todo lo malo, lo siniestro y lo perverso que era la Unidad Popular. En ese contexto levantan esta tesis del Plan Z. ¿En qué se convierte el Plan Z al final? En un gran dispositivo de propaganda por una parte, ¿no es cierto?, y por otro como una operación psicológica para influir en la población. Y eso es lo que va a llevar después, ¿no es cierto?, a lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la gente que fusilan en Lota, con los dirigentes. Yo tengo recuerdo de que mi padre, yendo a la celulosa Arauco a trabajar un día, no regresa en la tarde. Pasó aproximadamente una semana, no apareció, mi papá lo habían detenido. Logra salir porque le dijeron que no tenían por qué detener, o sea, no hubo razón para la detención, sí lo tuvieron una semana y regresa a casa. Yo recuerdo cuando llegó, mi papá llegó muy mal, llegó muy torturado, recuerdo que sus manos estaban moradas, recuerdo su boca seca, delgado, recuerdo cómo nosotros, mi mamá nos enseñaba y le dábamos, con una cuchara le dábamos agüita. Después de eso, el papá tenía que volver al trabajo, ir a trabajar, porque de lo contrario quedar cesante con 7 hijos tampoco era una opción. Y recuerdo que mi papá logró ir al trabajo, no recuerdo si fueron 2 a 3 días que logró hacerlo, volví a casa y lo detuvieron. Nuevamente mi mamá sale a buscarlo, recuerdo que se contactaba con un cura de acá de Lota, logró en algún momento que le permitieran una visita. Yo recuerdo por los comentarios de mi mamá, que lo acompañaba mi hermano mayor, Iván Cabrera, que cuando lo vieron llegaron muy mal. Mi papá lo habían torturado. Recuerdo que decían que él lograba caminar con los puros talones, porque sus uñas de sus pies estaban muy dañadas. Vladimir lo detienen en Lota los primeros días del golpe, los primeros días del golpe, yo diría que el 11, el 13 me parece, y lo llevan a la isla de Criquines. Estuvo, no sé, tuvo 13 días, 2 semanas detenido y lo liberan. Lo liberan. Y lo liberan sin haberlo
sin haberlo torturado. Posteriormente vuelve a Lota y en Lota vuelve a ser detenido. Pero ahora no pasa a los marinos, pasa a los carabineros. Y ahora sí que a la primera comisaría de carabineros, aquí en Concepción. Y ahora sí que es torturado. Y ahí es devuelto a la cárcel. Y a la cárcel llega machucado completo. Tanto así que no podía respirar. De Danilo y de Vladimir me duele hablar mucho, me duele, siento que esa mancha negra que llevo en el corazón a causa del golpe todavía está ahí y no la puedo dar vuelta ni devolverla de donde vino. Y Danilo, así como Vladimir, fueron para mí verdaderos maestros. Ellos salieron de la universidad y su compromiso fue venir a ayudar a los mineros. Y Danilo además era un gallo súper simpático, el Danilo. Tenía llegada, tenía mucha llegada la gente. ¿Lo querían los lotinos? Lo querían los lotinos. Luis Gutiérrez ingresó a Gendarmería en 1972. En octubre de 1973, centenares de presos políticos son confinados en la cárcel de Concepción. Esto obliga a aumentar la dotación de carceleros. Gutiérrez es uno de los que reforzarán el centro penitenciario. Conocerá allí a los 4 dirigentes que serán fusilados y formará parte del pelotón encargado de ejecutarlos. Tenía 19 años. Se corrió la voz que iban a llegar los dirigentes de ENACAR, que se llamaba así, ¿no es cierto? Que venía toda la cúpula, que todos estaban involucrados en el famoso Plan Z, porque ya estábamos todos trastornados y por lo que nos decía el capitán Escudero. Eso del Plan Z, ¿se acuerda cuándo lo supo, cuándo lo oyó por primera vez? Tiene que haber sido más o menos casi los últimos días de septiembre. Lo que me recuerdo, no sé bien la hora, si fue como las 11 de la mañana que tuvimos que ir de urgencia con las 4 personas estas y ya la fiscalía porque fueron notificados que iban a ser fusilados. El primer consejo de guerra del país tuvo lugar en Concepción. Calificado por eminentes juristas como instrumento del terrorismo de Estado, carente de toda legitimidad jurídica y moral, fue utilizado criminalmente contra los dirigentes lotinos. El pretexto: ser autores del Plan Z. La Comisión Rettig estableció tajantemente que los consejos de guerra y los fusilamientos fueron graves violaciones a los derechos fundamentales. Ellos primero fueron llevados al tribunal ordinario, digamos, al tribunal militar ordinario, que es la fiscalía correspondiente, de don Gustavo Villagrán, que fue bastante duro. Él pidió 15 años de cárcel, pero se produce el problema de incompetencia y atendía, como se había dictado estado de sitio y sentía estado de guerra. El 18 de septiembre ocurrió eso, el decreto ley número 5. Se cambia, entonces se dice, los tribunales pasan a ser ahora de tiempo de guerra. Y le quitan la competencia a todos los juicios que estaban en la fiscalía. Y pasan a consejo de guerra. A los viejos le hacen un consejo de guerra bajo supuestos delitos que se habrían cometido en tiempos de paz. Le hacen un consejo de guerra con leyes en tiempos de guerra. Primera aberración jurídica. El fiscal le pide como pena máxima al tribunal 15 años y un día en cada uno de los delitos de los que eran acusados, que eran 3. A los viejos le dan la posibilidad de la apelación
a la condena que tendrían que haberla presentado los abogados el día lunes 22 de octubre. Cuando el abogado de mi papá llega a la tercera división de ejército a presentar la apelación, los viejos ya habían sido fusilados. El Colegio de Abogados, que en ese entonces lo presidía don Hugo Tapia Arqueros, que era un señor de mucho prestigio, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, él tomó la bandera de la defensa de la gente que está sometida a proceso de guerra. Los abogados los eligieron entre don Hugo Tapia, él y don Artemio Llano. Don Artemio Llanas Medina era un señor que era profesor de Derecho Penal de la Universidad de Concepción. Eligieron en esa primera oportunidad aproximadamente unos 18 abogados, 18, 20, no exactamente. Y la condición era que supieran Derecho Penal, en segundo lugar que fueran relativamente jóvenes y en tercer lugar que no estuvieran vinculados a la Unidad Popular. A mí me dijeron, señor Díaz, usted ha sido designado abogado de turno. En ese entonces me designaron abogado de turno de un señor de apellido, de nombre Carlos Omar Gajardo Villa. A él lo acusaban por tenencia y transporte de dinamita. O sea, el delito no era tenencia y transporte de dinamita, sino tenencia y transporte de explosivos. Es decir, la ley establecía un delito que era la tenencia y el transporte explosivo era un grado mayor. Entonces, ese era uno de los delitos más conocidos. También estaba la tenencia de armas de fuego, la tenencia de armas de fuego de guerra, es decir, con un calibre superior. Todos esos delitos después se fueron modificando, y la primera gran modificación fue el día 22 de septiembre de 1973, en que se cambiaron la forma de algunos delitos y se le cambió la penalidad. Entonces se dijo que la penalidad en tiempo de guerra, por ejemplo, para los grupos armados, ¿y qué se entiende por grupos armados? Es la organización, primera cosa, la organización, la mantención, el uso, creación de guerrilla, colocación de explosivos. Eso es el grupo armado, digamos. Le dieron otra penalidad que ya era más alta naturalmente que una simple tenencia de armas. Le dieron una penalidad bastante fuerte que incluso llegaba hasta la pena de muerte. En el Consejo de Guerra daba la impresión de que ellos iban a ser condenados a cadena perpetua. Habían recibido una precondena de cadena perpetua. Pero algo pasa que cambian siendo Consejo de Guerra, un juicio manejado. Aún así hay algo más que hacer, no acepta el Consejo y lo fusilan. Para nosotros fue un suplicio cuando empezaron a salir las penas, 3 años y un día, 5 años y un día, 7 años, 8 años, salían las penas de 10 años y no salían los defendidos nuestros, y cuando salió, uno ya salió con 10 años y un día, dije, oh, chuta, estamos al otro lado. Pero después empezaron con las penas mayores, 15 años, 20 años, y a 4 personas de las que estaban ahí condenadas a muerte. Empezaron a hacer pasar de a uno, y era un pasillo largo así, y en la primera fila había una banca, y en esa banca no se sentaban, sino que estaban parados, y los notificaban. Y al primero, creo que fue el primero que hicieron pasar, fue a este señor Carrillo. Y la verdad, si usted me pregunta a mí si el tipo estaba íntegro, yo creo que el que estaba mejor ahí. Después de ahí lo llevamos de vuelta a la cárcel y se encerró a cada persona separado en una celda. Y ahí conversaban entre ellos, nos conversaban y a nosotros, de que lo que se estaba culpando a ellos, que no era efectivo, de que lo que iban a hacer no era
o sea, que no era verdad. ¿Ustedes les creían o no? La verdad, las cosas yo creo que ellos quieren decir la verdad. Cuando ya se llegó y ya a la cárcel con esta gente, el que más se quebró de todo fue Isidoro Carrillo. Él fue y se abrazó y un gendarme le dijo lo que van a hacer con nosotros es injusto, que allá. Ellos fueron fusilados un lunes en la mañana. Y hasta la víspera, después de misa de 11, le voy a la casa y me dicen, lo llaman del regimiento, como del cuartel del Concepción. Y hay que llamar por teléfono. Entonces me dijeron, tiene que presentarse con el padre Pedro Campos para conversar con el general Washington Carrasco de aquel tiempo. Con la conversación fue, vayan a verlos, que vayan dando datos si hay armas y todo eso. Y de hecho, conversamos, y nada de decirme en tal parte hay armas o cosas así. Yo personalmente creía más o menos nomás esta cuestión de armas, el famoso plan Z y todo eso, bueno, por debajo estaba reavivando el fuego. Y volvimos a ver al general y dijimos, bueno, no tenemos datos que podemos interesar y todo. Y entonces nos devolvieron a la cárcel para decirles que en la mañana siguiente serían fusilados. Al otro día, cuando estábamos bajando de la muralla, había un cabo, el cabo Medina, con una gorra, y a medida que nosotros entregábamos la guardia, él en la gorra tenía puesto unos papelitos doblados, y que nos decía que sacáramos y un papel, y el que le decía sí, era que teníamos que pescar nuestras cosas porque lo iban a venir a buscar en un bus para llevarlo a la base naval. Al final fuimos 32. Lo que me puedo acordar, el Stover, el Reyes, Bielma, Valdés, yo, Cheuquel. En la base naval cuando llegamos nos dieron almuerzo y nos hicieron descansar y más o menos como a las 3, 4 de la tarde nos llevan a un polígono. En el polígono nos entregan una carabina a cada uno y nos llevan a practicar tiro al blanco. Y ahí cuando estábamos practicando, llegó el capitán Schmidl con, no sé qué grado tendrían, y no me recuerdo, los militares y los marinos. Y ahí el capitán Schmidl nos hace formar y nos informa que habíamos sido elegidos por la patria porque íbamos a participar en el fusilamiento de los terroristas de Enacar. Así como a las 7 de la tarde, y yo me acerqué al capitán Schmidl y yo voy y le digo a él, mi capitán, ¿puedo hablar con usted? Sí, me dice, ¿qué pasa? Y que le explico, le digo, mire, mi capitán, tengo 19 años y creo que lo que voy a hacer, voy a quedar marcado para todos los días de mi vida. Y él va, me dice, mire, funcionario Gutiérrez, gendarme Gutiérrez, si usted me repite las mismas palabras, en vez de 4 banquillos, coloco y un banquillo más y lo fusilo por traidor a la patria. Así que yo me cuadré delante de él a su orden y mi capitán y me fui para donde estaban mis compañeros. Yo fui, podría decirse, bastante cercano a Rodolfo Schmidl, coronel de Gendarmería, director regional. Él me comentó que casi fueron 5. 5, le dije yo, ¿por qué? 5. Porque uno de mis hombres, a última hora, me dijo que era evangélico, que él quería que lo relevara de la obligación de tener que disparar. Y entonces yo le dije,
o dispara, o en vez de fusilar a 4, fusilamos a 5. Eran los tiempos. La dictadura quiso dar un golpe de efecto, un golpe de shock, decirle a los mineros, momentito, ustedes no van a hacer nada, porque aquí nosotros vamos a procesar y asesinar a los líderes. Entonces los líderes, Carrillo, ¿no es cierto?, Vladimir Aranea, los 4, Cabrera, tenían que ser eliminados. Porque ese juicio no tenía ningún asidero como para condenar. Condenaron exclusivamente por puras tincadas, por indicios, presunciones, no se les pilló ningún plan concreto de asesinar a alguien o pensar que iban a asesinar a alguien porque es el famoso plan Z que nunca existió. Y trataron de decir que esta gente estaba intentando armas a través de Colcura, donde había llegado un submarino ruso incluso, y eso justificó, digamos, este golpe, con la complicidad, desgraciadamente, de un abogado, que me refiero al señor Urrejola, don Gonzalo Urrejola, que era el auditor militar, que presidió el Consejo de Guerra y que pudo haberlo salvado. Si él hubiera votado no funcionamiento, se salva, aunque necesita unanimidad. Los mismos marinos, ya sargentos, cabos y todo, iban, conversaban con nosotros, puta cabros, que aquí y allá, ¿por qué no se toman y una cerveza? ¿Por qué no se toman y un trago? Y yo creo la verdad de las cosas, que tomamos bastante. Y descansamos un rato y como más o menos como a las 4 de la mañana vienen unos camiones del ejército y unos buses y que nos sacan y nosotros no teníamos idea para qué partíamos. Entre nosotros mismos conversábamos, entre esos habían funcionarios, ya por decir si yo tenía 19, habían funcionarios que tenían 50 años y había muchos que lloraban. Cuando ya nos dimos cuenta, estábamos en un predio que era de gendarmería. Ahí, donde está ahora la comisaría de Carabineros, lo que antiguamente se llamaba Carril Sur. Y ahí nosotros que llegamos no había nadie, conversábamos entre los colegas. Estaban los oficiales Don Carlos y Valenzuela Alarcón, Luis y Joseph Fuente Alba. Después llegó el capitán Schmidle y al rato y después empezaron a llegar varios vehículos. Se colocaron, a ver si me recuerdo. Se colocaron todos mirando con sus vehículos desde el sur hacia el norte, tal como estoy yo, hacia para allá, todos con sus luces encendidas. Llegaron las 4 personas, el capitán Movimiento, el teniente Orlando de la Fuente ayudaba a bajar a los condenados de los vehículos. Entre ellos también estaba Fuente Alba y Oces, y no me acuerdo del otro, el oficial. Y Isidoro Carrillo le dijo que mi teniente le dijo, por lo que van a hacer con nosotros es injusto. Y ya los señores los bajaron, los llevaron a sus respectivas o respectivos banquillos, fueron sentados y amarrados, puestos una cosa y un disco en el pecho. Nos hicieron formar una distancia más o menos unos 15 metros y esperando la orden de
el oficial, que el oficial que, entre paréntesis, que fue sorteado para comandar o dar la orden fue el teniente Carlos en Valenzuela. Después que pasó, cuando ya el hombre que bajó su sable, hicimos los disparos, uno de ellos quedó vivo y empezó ella a gritar, mamá. Y una señora que estaba empezó a gritar, está vivo. Yo nunca he considerado responsable del crimen que se cometió a los que apretaron el gatillo, a los fusileros. Nunca lo he considerado responsable. El responsable del fusilamiento de los viejos, más que el Consejo de Guerra, más que el proceso mismo, aparte de todas sus aberraciones jurídicas que tiene, el responsable principal fundamental era Pinochet, porque él dio la orden directa de fusilar a los viejos. Yo supe de la muerte de ellos el mismo día que los fusilaron. A mí me llevaron de Lota de aquí a Concepción, prisionero, me metieron en la 4ª comisaría, a mí ya me habían torturado aquí, yo iba reventado por dentro y por fuera, y cuando me estaban interrogando, ahí el capitán me decía, oye, comunista conchetumare, tú vas a ser el 5.º hueón comunista que vamos a matar, dijo, porque los otros 4 hueones ya están muertos, dijo. Después que a mí me interrogaron, nos llevaron en una micro al estadio regional. Cuando recién llegamos, a la subida de la escala, vi sentado y lloraba. Lloraba como un niño. Carrillo, el hermano de Isidoro, que también fue dirigente sindical, el chico, en una oportunidad, donde había sido su hermano también presidente de sindicato. Igual como dije, como el que habla. Le eché la mano y nos dimos un abrazo. Y lloramos los dos. Yo supe casi junto con algunos familiares que habían ahí, porque llegaron unos familiares con algunas cosas, incluso en las manos, que fue lo que me impresionó más. Le llevaban cosas en las manos y al recibirlo y al recibirla a mí también, nos dijeron, ¿y ustedes no saben? Fueron ejecutados. Ejecutados. Fusilados. Ejecutados. El ejército hacía una diferencia muy fuerte entre fusilados y ejecutados. Ejecutados le parecía que era más legal y fusilados le parecía que era quitarle la vida a alguien. Washington Carrasco es el comandante en jefe del regimiento Chacabuco y es uno de los principales cómplices del fusilamiento de los compañeros, de mis 4 compañeros. Washington Carrasco, el día antes del golpe, cita a su oficina, a su departamento, en su oficina, en el regimiento. Entramos al regimiento, pasamos a su oficina, el alcalde de Lota,
la alcaldesa de Coronel Norma Hidalgo, Isidoro Carrillo. Y otros dirigentes, otras personas, y nos solicita apoyo porque no tenía combustible para movilizar sus tropas. ¿Te puedes imaginar tú la maldad de ese personaje? Al otro día dan el golpe. El mismo día del fusilamiento, el vespertino Crónica reproduce el comunicado del ejército en Concepción, donde se condena a muerte a los dirigentes por los delitos de organización de grupos de combate armados con bombas explosivas, fabricación, almacenamiento y transporte ilegal de explosivos y de artefactos confeccionados con los mismos, y tenencia ilegal de explosivos y bombas, todos ellos perpetrados en tiempo de guerra. Con el tiempo yo llego a la siguiente conclusión. Estos dirigentes fueron fusilados, voy a ocupar un término hoy día, mediáticamente. O sea, ellos los fusilaron antes de que los mataran físicamente, me refiero. O sea, la prensa de la época, toda, sin distinción alguna, pero particularmente Crónica, se ensaña con ellos al decir que son responsables. De hecho, hay una editorial por ahí que tú conoces muy bien y que se puede buscar después, donde se dice que se hizo justicia. O sea, pagaron, esta gente pagó con la muerte, con el fusilamiento, todo lo malo que fueron. Y eso lo escribe el director de Diario Crónica. Entonces, hay un fusilamiento previo hacia ellos. Tratando de pasar la pena, suponiendo que sea verdad, porque la verdad consistía entre que o lo fusilaron o lo están torturando en otro lado. Ninguna de las dos te alivia. No hay alivio. Hay sufrimiento nomás. Y sin embargo, por la experiencia familiar, había que seguir adelante, o sea, aguantar de pie los golpes de la vida y seguir criando cabros chicos, seguir criando a los hermanos. Nosotros somos 2 hermanos. Yo siempre digo, y cada vez que me reúno aquí en Lota en alguna actividad que tenga que ver con las mujeres, digo, generalmente se habla de mi padre, pero al lado tuve una mujer, una tremenda mujer. De hecho, creo que es impensable que una mujer a los 37 años se haya quedado viuda con 12 hijos. Y siempre digo acá, eso es de una mujer latina. Así que, eso. La incertidumbre de los familiares acerca del destino de los cuerpos se prolongó dolorosamente, herida abierta que les acompañó por 17 años. Un sepulturero del Cementerio General de Concepción, ya anciano, no quiso irse con el secreto a la tumba y confesó el lugar donde fueron enterrados. Los fusilan, ¿no es cierto? Y los entierran. Pero nadie sabe dónde los enterraron. Y aparece la inscripción de defunción en Villa Presidente Río, que pertenece, ¿no es cierto?, a Talcahuano, que se conoce como Higueras. Allá aparece la inscripción de defunción, pero nunca fueron enterrados ni Higueras en Talcahuano, jamás. Y después por ahí, algún remordimiento de alguno de los panteoneros, y se filtró a través de nuestro querido colega y amigo, no sé si esto se podrá contar o no, que tú a lo mejor lo conociste, colega tuyo, colega mío, porque este era bilingüe, Gilberto Grandón, que era abogado y periodista. Gilberto, una noche esa, salió con los panteoneros. Y ahí le echaban talla, le decían, oye, sacrificándote, Gilberto. Y estuvieron tomando sus pencazos, medio sacrificio. Gilberto era hombre social, era muy democrático, le gustaba compartir con la gente modesta. Entonces ahí le contaron, hombres, están en Concepción. Están en Concepción los 4 fusilados, no están en Talcahuano. Cuando
y había certeza de que estaban efectivamente enterrados en Concepción, nosotros con la viuda de Medina Aranea, Julia Tascón, presentamos una querella en el segundo juzgado, donde estaba jueza doña Anita Bianchi, que en paz descanse. Y ella siguió la causa, a pesar de todas las amenazas. Estaba General Carrasco, no, pero estaba implicado en la cuestión. Él, como de ahí salió la orden de Pinochet, a Carrasco, al Consejo de Guerra. Yo quería meter preso a Carrasco, porque ahí partió la orden. Y por lo menos el autor del delito de inhumación ilegal, porque estaba enterrado en Concepción, no en Villa Presidente Río. Entonces ahí, gracias a la jueza, que dio orden de investigar, a la PDI, encontramos los cadáveres y cuando se involucró el médico César Reyes, no sé si lo conocieron ustedes, de gran participación destacada como médico legista. El doctor Reyes, la Anita Bianchi, yo y los familiares, qué alegría más grande cuando empezamos a mover la tierra y empezaron a encontrar los huesitos. Y se encontraron los bototos del Mao, de Vladimir Aranea, que decían Mao, muy parecido a Mao Zedong. Y los lentes de alguien más, los marcos de los lentes. Qué alegría más grande. Y después el doctor Reyes hace el efecto de peritaje y se comprueba que eran efectivamente los 4 asesinados. Mi mamá estaba bien, que mi mamá siempre tan entera, digamos, tan responsable con los hijos que le van quedando. Y ponemos a escarbar, o sea, bueno, la gente del cementerio, los trabajadores del cementerio con las palas excavan. Y uno, bueno, como no sabías dónde era la tumba de quién, te tocaba, a mí me tocó descubrir a Isidoro Carrillo, yo me quedé en la tumba de Isidoro Carrillo sacando los restos. Pero cambiando de un lugar a otro, de mi hermano aparecieron los bototos, que eran característicos, sus lentes, una camisa de color que usaba. Los lentes son significativos. Yo me encontraba en Santiago en ese momento y yo logré llegar cuando ya lo habían exhumado, estaban en el Instituto Médico Legal. Y nos permitieron entrar a verlo. Estaban en unas mesas formados los esqueletos de los 4 compañeros y con su nombre determinado en cada mesa. Parte de sus ropas que nosotros sabíamos y recordábamos. En el funeral también se despobló Coronel y Lota, sobre todo Lota. Eso fue una cosa apoteósica, fue grande. Toda la gente fueron familias enteras y yo creo que mucha gente que ni siquiera habían sido de la Unidad Popular. Pero era como ir a reconocer, a reconocer a héroes que habían sido del carbón. Y que a lo mejor muchos no lo entienden, particularmente con el tema de los detenidos desaparecidos. Es como un descanso, es como un relajamiento de saber que los restos de tu ser querido, en este caso mi padre, iban a descansar aquí ya, definitivamente. Terminaba la odisea, el dolor de no saber dónde estaban los restos. Y particularmente para mi madre, mis hermanos pequeños. Nosotros como familia también nos queda ese dolor, ese malestar, esa impotencia de que jamás se hizo justicia, jamás quisieron ver estos casos. Hoy día muchos dicen y aplauden incluso lo que ocurrió y dicen ya déjense de nuevo con lo mismo. Claro, para ellos tal vez porque vivieron la otra parte, al otro lado de la vereda, pero ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la gente que lleva años intentando de hacer justicia por nuestros caídos? Pues nosotros fuimos los golpeados. Pues. Son los mártires emblemáticos de las largas y épicas luchas de los mineros del carbón, las víctimas de otro episodio cobarde y criminal de la dictadura, protegido por un pacto de silencio que oculta a los responsables y lacera profundamente a la sociedad chilena.
Son historias de vida que no merecen las oscuras aguas del olvido. Bernabé Cabrera, Vladimir Araneda, Danilo González, Isidoro Carrillo están en nuestra memoria. Si hemos aumentado la producción de 3.600 toneladas diarias que se producía antes de que los trabajadores administráramos esta empresa, y hemos aumentado 4.500 toneladas diarias sin haber mejorado las instalaciones, con las mismas maquinarias, con las mismas herramientas, es porque los trabajadores han puesto más esfuerzo, se han sacrificado más, porque han comprendido que ahora ellos están trabajando para el pueblo de Chile, y ellos participan en la administración de la empresa, porque no están trabajando como patrón, porque con el esfuerzo y el sacrificio de ellos no están enriqueciendo a nadie, sino que están trabajando por la grandeza de Chile, porque el carbón es de todos los chilenos. Que lloren guitarras, viene el dolor de la pena oscura del negro carbón, que el minero no tiene tiempo ni ocasión, pues llora en el pique su frente el sudor. Si el minero no tiene ansias de llorar, que llore en guitarra su amarga verdad. Cayo Cabrera, Carrillo, Danilo y Vladimir, y guitarras lloraron por más de 100.000. Si callaron la boca de muchos tantos, cuerdas y guitarras rompieron en llanto. Si acallan la boca de muchos más, cuerdas y guitarras